Bueno, nuevo video de armas y militaría. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, un tema que no es para cualquiera. Vamos a hablar puntualmente de balística interior, de balística exterior y de balística de efectos. Y vamos a explicar qué es cada cosa y en qué momento se va produciendo cada una de estas diferentes aspectos de la balística. ¿Por qué digo que no es para cualquiera? Porque es para aquel que quiera tener un conocimiento más profundo que la media. O sea, esto es para personas que verdaderamente se interesan profesionalmente en cuestiones de tiro. Bueno, vamos a empezar por el principio. Acá tengo un cartucho dummy. Este es un fusil calibre 308 Winchester, 7 sentidos por 51. Es el fusil de caza mayor de fabricaciones militares. Para el que lo conoce, es un arma fabricada en la Argentina, un arma clásica se podría decir, y la culata es una Ramline sintética porque la original es una porquería. Pero bueno, vamos a utilizar esta munición dummy para poder explicarlo con seguridad. Cargamos el fusil, cerramos el cerrojo y vamos a empezar a explicar qué es lo que va sucediendo en cada uno de los momentos. Primero que nada tenemos que entender algo. En balística no existe nada instantáneo. Uno a veces piensa que las cosas ocurren en formas instantáneas. Decía mi profesor de balística, el ingeniero Viso, a quien aprovecho para mandarle un gran cariño. Hoy es el director de fabricaciones militares, así que realmente una persona muy capaz y que yo siempre la recuerdo y le tengo una gran admiración. Él me decía que lo único que existe instantáneo en el mundo es el café, que después todo lo demás lleva tiempo. Y ahora vamos a explicar por qué. Bueno, dijimos que ya tenemos el fusil cargado, cartucho en recámara. Esto se aplica igual para un fusil, una pistola, es indiferente, pero es más fácil mostrarlo en un fusil. Vamos a producir el disparo. Vamos a disparar el arma. Bueno, a partir del momento que nosotros jalamos de la cola del disparador, se acciona lo que se llama la cadena cinemática, que termina con la aguja percutora impactando en el fulminante. En el momento que la aguja percutora impacta en el fulminante, o en la cápsula iniciadora, esta se inflama, lanza por el oído, que bueno, si ya no importa si es verde o no boxer, eso es independiente, depende además cómo están dispuestos los oídos y la cantidad, lanza brasas incandescentes, que son parte del mixto fulminante, lo que se denomina lengua de fuego, que pasa por el oído, que ingresan a la, propiamente dicho, al interior de la vaina, a lo que se vendría a ser la capacidad volumétrica de la vaina, donde se encuentra el deflagrante. Una vez que ingresan, inflaman ese deflagrante, el cual se va quemando por capas, se genera un aumento de la presión, eso produce que la vaina se expanda y haga el sellado de gases. Me van siguiendo, ¿no? O sea, todo esto ocurre todavía, no se está moviendo nada. Simplemente se está inflamando la pólvora dentro de la vaina, está generando gases, esos gases están provocando un aumento de la presión en la recámara, eso produce que la vaina, que es de un material elástico como es el latón, que es una aleación de cobre con estaño, se expanda contra los bordes internos de la recámara, produzca el sellado de gases y en un determinado momento se produce el desengarce o el desenganche, o se rompe el certizaje, o como quieran llamarlo, porque en realidad el CRIM, que le dicen en inglés, se llama certizaje en español. Se produce el desengarce de la vaina del cartucho, perdón, de la bala de la vaina. O sea, la bala comienza a moverse. Comienza su movimiento, atraviesa lo que se llama vuelo libre o freeboard, toca la estría y en ese momento comienza lo que se llama balística interior. Que la balística interior es todo lo que ocurre dentro del interior del arma. Bueno, sigamos con la explicación. Pasa que cuesta explicar esto, porque esto habitualmente uno lo explica o en un pizarrón o haciendo gráficos. No estoy acostumbrado a explicarlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, creo que se va entendiendo.
La balística interior es toda aquella que se da durante el interior del arma. ¿Está claro hasta ahí? Esa es la balística interior. Después tenemos la balística exterior, de la que vamos a ir hablando. Bueno, una vez que esta bala que ya se transformó en proyectil, acá hay dos escuelas. Hay una escuela a la que yo adhiero, que es la escuela amplia, que dice que la bala se transforma en proyectil a partir del momento que se comienza a mover dentro del ánima del cañón. Y hay otra escuela que dice que la bala se convierte en proyectil a partir del momento que abandona la boca del cañón. Yo digo que se convierte en proyectil dentro del cañón porque ya está siendo proyectada. Pero bueno, eso ya depende de a qué escuela adhieran ustedes. Como en casi todas las cosas siempre hay varias opiniones, así que ahí podrán decidir cuándo consideran ustedes que la bala se transforma en proyectil. Bueno, sigamos analizando esto. Lo importante es que la bala, vamos a mostrarlo con el dummy para que se entienda, comienza a moverse dentro del ánima del cañón. Toma el estriado, se trafila, o sea, se marcan los surcos en la superficie de la bala, el que ya es proyectil, expuesto, y toma el estriado, que es lo que le va a imprimir la velocidad de rotación sobre su eje para darle la estabilidad balística. Bueno, todo esto básicamente es la balística interior. ¿Qué tenemos que resaltar de la balística interior a grandes rasgos? Hay para hacer gráficos, para estudiar presiones, bueno, pero vamos a hacer lo más interesante y lo más corto para explicarlo. Si ustedes se fijan, los cañones generalmente tienen más espesor acá y menos espesor a medida que se acercan a la boca. ¿Por qué ocurre eso? Porque los picos de presiones se dan siempre en la recámara y por eso yo traje puntualmente este fusil porque es espectacular lo bien que se ve, porque es escalonado. Los picos de presión se dan en la recámara a medida que la bala va avanzando a lo largo del cañón. La presión va disminuyendo, obviamente, porque hay mayor capacidad volumétrica, porque obviamente al ir avanzando, cuando la bala está acá, tenemos esto. Cuando la bala está acá, tenemos todo esto. Si bien la pólvora es progresiva y se va quemando, los picos de presiones siempre los tenemos acá. Entonces, a medida que la bala va avanzando, se va reduciendo la presión. Así que eso es para tenerlo siempre en cuenta. Bueno, sigamos analizando la balística interior. La balística interior finaliza cuando el proyectil abandona la boca del cañón. Ahí finaliza la balística interior y ahí se da un tema que siempre la gente habla y opinan y tampoco saben mucho, que es lo que se denomina balística intermedia. Vamos a explicar qué es la balística intermedia, qué importancia tiene y qué importancia no tiene. La balística intermedia se produce, dependiendo el calibre, dependiendo el arma, dependiendo un montón de factores, durante el pequeño, en este caso muy pequeño periodo, que por efecto de la vena gaseosa, los gases, producto de la deflagración de la pólvora, siguen impulsando y haciendo acelerar el proyectil ya fuera de la boca del cañón. Esto que lo acabo de explicar así, en realidad es bastante complicado y lo voy a tratar de aclarar. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos que la velocidad inicial en las armas de fuego es la velocidad máxima. Es decir, la velocidad inicial, la velocidad tomada en boca, es la velocidad máxima. Los proyectiles no siguen acelerando una vez que se alejaron de la boca del fusil. O sea, su velocidad máxima es esta. Pero, vamos a aclarar esto, pero dependiendo del calibre, dependiendo de algunas cuestiones, esto se ve mucho en artillería, hay algo que se llama balística intermedia, que es cuando por efecto de la vena gaseosa se produce en la atmósfera actúa como si fuera, de alguna manera, la densidad de la atmósfera, como si fuera la continuación del cañón, y la vena gaseosa sigue empujando y haciendo acelerar el proyectil aún fuera del tubo cañón. Esto se llama balística intermedia. ¿En qué se produce? Bueno, en este tipo de armas es despreciable, puede ser que llegue hasta acá más o menos, no sé, 5 milímetros, una cosa así.
Hay gente que dice, no, pero vos fijate que cuando estaba más lejos le tiré un fierro y de cerca no lo agujereaba y de lejos lo agujereaba. Eso se produce porque hay una cuestión de estabilidad balística, que cuando el proyectil sale con exceso de nutación. Bueno, eso es balística exterior. No tiene nada que ver con la velocidad. La velocidad se obtiene básicamente en boca. En las piezas de artillería sí existe la balística interior, y sobre todo en las piezas de artillería naval de gran calibre, como son los acorazados, entonces se tiene en cuenta, pero nosotros tenemos que saber que en este tipo de armas portátiles siempre la velocidad en boca es la velocidad inicial, que a su vez es la velocidad máxima. Bueno, continuemos con este tema. Espero que haya quedado claro que, como norma general, la velocidad en boca es la velocidad inicial, que es la velocidad máxima. Esto es así. Para este tipo de armas, básicamente es así. Insisto, el acorazado Bismarck no, pero esto es un fusil, no es un cañón de 380 milímetros del acorazado Bismarck. Así que no entran en juego esas cosas. Bueno, sigamos analizando. Una vez que el proyectil abandona la boca del cañón, se producen un montón de efectos, el efecto flash, el rebufo, bueno, todo el mundo lo habrá visto, no hace falta aclarar demasiado. Por eso es casualmente la existencia de los rompellamas o apagallamas. Eso es porque a su vez, al tener contacto con el oxígeno, se reinflaman los gases de la combustión, y por eso se produce ese característico fogonazo o flash en la boca del cañón. Bueno, y a partir de ese momento tenemos lo que se denomina la balística exterior. La balística exterior es aquella que estudia el movimiento del proyectil en la atmósfera. Y básicamente siempre se estudia en la atmósfera, pues se podría estudiar en el vacío, pero nadie dispara dentro del vacío, todos disparamos siempre en la atmósfera, pues la realidad es esa. Entonces, en la balística exterior, básicamente, cuando la varita o proyectil va volando, se estudian las diferentes cuestiones que hacen a los movimientos y retardos que actúan sobre el proyectil. Vamos a analizar primero los movimientos. Los movimientos, obviamente tenemos el movimiento de traslación, que es el movimiento deseable, que va de un punto al otro, se llama traslación. Después tenemos el segundo movimiento deseable, que es el movimiento de rotación. Es aquel que rota sobre su eje para de esa manera imprimir lo que se denomina estabilidad giroscópica. Si no tuvieran estriado, tenderían a volcar, no sería un disparo preciso. El estriado lo que nos da es la precisión. Pero a su vez, ese efecto giroscópico nos trae algunos problemas. Vamos a analizar cuáles son, que son los movimientos indeseados. Básicamente son la precesión, que es esto, este movimiento que hace así, y la nutación, que es esto. O sea, tenemos la traslación, la rotación sobre el eje. Aprovecho esta, es ideal porque como tiene acá escrito, vemos la rotación sobre el eje, la precesión, que es este movimiento que se produce, y la nutación, que son como pequeños rulitos que se van produciendo. Bueno, básicamente se dice que los tiros se estabilizan a los 1000 calibres. Es una forma que no es siempre 100% exacta, pero se aproxima muchísimo y sirve como para tener la referencia, que a los 1000 calibres de distancia el proyectil se estabiliza y pega de punta. Esa es la razón por la que a veces cuando uno dispara un fusil, por ejemplo, a 15 metros, no perfora una planchuela, o de 10 tiros 5 sí, 5 no, pero cuando uno efectúa con el mismo fusil a esa misma planchuela a 100 metros, todos los tiros la traspasan. Entonces la gente dice, y lo que pasa es que aceleró más. No es que acelera más. El problema es que sale con inestabilidad balística, entonces pega de costado y no perfora. Esto es lo que pasa. Y ya a 100 metros, 150 metros está perfecto y entonces perfora. Bueno, ahí estamos estudiando muy por arriba. Hay para escribir libros y libros sobre balística exterior, pero estamos estudiando muy por arriba cuáles son las características. Bueno, las fuerzas que se oponen al avance del proyectil son la gravedad, que lo tira hacia el centro de la Tierra, el rozamiento, que es la resistencia con el aire, con el viento. Ustedes saben que el aire es un fluido,
el rozamiento es el factor más importante en cuanto a las fuerzas que se oponen al avance del proyectil. Y la tercera y última es el efecto de succión de cola, o chupada de cola, o chupón de culo, hay un montón de formas, depende de la bibliografía que busquen, que es el vacío que se genera aquí atrás, que eso lo que produce es un efecto de succión que produce un retardo sobre el avance del proyectil. Por eso en artillería se utiliza lo que se llama proyectiles de culo sangrante, que tienen, eso en artillería, ¿no? Que compensa esto con una pastilla acá de fósforo, que lo que produce es una presión positiva y le aumenta el alcance porque evita esa resistencia balística. Bueno, en cuanto a la forma en cómo el proyectil viaja en su trayectoria, el proyectil siempre viaja tangente a su trayectoria. ¿Saben lo que es tangente a la trayectoria? Bueno, si esta es la trayectoria, no sé cómo dibujarlo. El proyectil siempre viaja así. No viaja de punta, viaja así. Viaja tangente a la trayectoria. Bueno, el tema este de la succión de cola no es un tema menor, y de hecho existen balas que están especialmente diseñadas para tiros a larga distancia que tratan de reducir ese efecto. Y son básicamente las denominadas cola de bote o cola con chaflán, si lo prefieren. Están las balas de base plana, que son las comunes, y hay muchas de fusil, generalmente para tiros de larga distancia, que son cola de bote. Estas balas cola de bote reducen la succión de cola y eso les permite obtener un poco más alcance y ser un poquito más estable, pero a su vez tienden a volcar, pero todo en balística tiene un pro y una contra, pero no quiero entrar en eso porque los voy a complicar mucho. Esto es un video general para que tengan idea. Bueno, entonces llegamos a estábamos hablando de los factores que se oponen al avance del proyectil. Bueno, el proyectil en la atmósfera describe una parábola de tiro, que no es una parábola simétrica, es una parábola asimétrica. La flecha de la trayectoria es la altura máxima. Bueno, las características principales que tiene la parábola de tiro es que es la segunda mitad, para decirlo de alguna manera, es más acelerada la caída con respecto a la primera mitad. Esa es una de las características que tiene. Si quieren pueden buscar después en YouTube algún gráfico, eso no tiene ninguna ciencia y es por todos conocido. Bueno, dijimos que el proyectil, a su vez, bueno, hay un montón de factores que también afectan, que algunos se compensan entre ellos y se anulan entre ellos. Los voy a nombrar, pero no lo voy a explicar porque no viene al caso. El efecto almohadillado, el efecto de baja presión. Se producen básicamente por el efecto de rotación de las RPM del proyectil, que de un lado se produce un efecto de baja presión y del otro lado se produce un efecto de alta presión, pero a su vez uno neutraliza al otro. Van a ver en algunos lados que hablan de la importancia del movimiento de la Tierra. Bueno, eso para la fusilería común no es importante. El efecto del movimiento de la Tierra habría que verlo, si uno está disparando de norte a sur, podría ser, y habría que ver a qué distancia está disparando. Hay cálculos y es prácticamente, en fusilería es prácticamente despreciable. Por ahí un disparo más allá de la milla o a partir de la milla podría tener alguna importancia mínima. En artillería sí se tiene más en cuenta, pero estamos hablando sobre todo de artillería naval, 40 kilómetros, 35 kilómetros de distancia, es otra cosa. Muchas veces cuando se estudia la balística se quieren traspolar cuestiones que hacen a la artillería a lo que es fusilería, y algunas aplican y otras no, por las características propias diferentes entre una y otra cosa, ¿no? Uno dispara a 40 kilómetros y la fusilería dispara a 300 metros. Podemos tener un fusil, un .50, un equivalente que va a disparar una milla, pero ninguno va a disparar a 1600 metros, no una milla, pero ninguno va a disparar a 35 kilómetros o más allá del horizonte. Así que bueno, sigamos analizando muy someramente la balística exterior. Dijimos que el proyectil describe una trayectoria, que es una trayectoria balística, que viaja tangente durante la trayectoria, viaja tangente a la trayectoria. La forma en la que se comporta difiere mucho si es un proyectil subsónico, transónico o supersónico. Lo sabemos que los disparos de fusil
son todos supersónicos porque superan la velocidad del sonido. En general, casi todos los disparos de arma corta son transónicos o subsónicos. Un tiro subsónico clásico, el 38 Special, el 45 ACP, el 32, esos son todos tiros subsónicos, el 380 Auto, subsónicos. Hay algunos que son transónicos o transónicos que están en el límite, o levemente apenas supersónicos, por ejemplo a 9 milímetros, y después están los disparos que son efectivamente supersónicos, como por ejemplo casi toda la fusilería, todo lo que es disparo de fusilería. A su vez, cuando el proyectil vuelve a reingresar por efecto del retardo, vuelve a regresar a la velocidad subsónica, también sufre una serie de factores que hacen que pueda afectar la precisión. Todas estas cuestiones son para escribir libros, simplemente estoy nombrándolas para que tengan conocimiento. Y después tenemos la última de las balísticas, que es la balística de efectos, que es la que generalmente le gusta más a casi todos los tiradores, y ahora voy a dedicar unas pequeñas palabras para explicar qué es esto. Bueno, habíamos hablado ya de la balística interior, que es la que se produce dentro del arma, todos los fenómenos que se producen dentro del arma. La balística exterior, que es aquella que inicia a partir de la boca del arma hasta que el proyectil da en el blanco. Y ahora vamos a hablar puntualmente de la balística de efectos. Bueno, la balística de efectos, como su nombre lo indica, son los efectos que el proyectil produce contra el blanco. Es muy sencillo. En la balística de efectos, bueno, el poder de tensión es una característica sobre los seres vivos de la balística de efectos. La capacidad de penetración, la capacidad de perforación, bueno, todos esos son efectos, son propios de la balística de efectos. Entonces, para resumir, la balística, y volvemos a reiterar, la balística interior es la que ocurre desde el momento que nosotros apretamos la cola del disparador, se activa la cadena cinemática, se produce la deflagración de la pólvora, sellado de gases, bueno, todo eso hasta que el proyectil abandona la boca del fusil, es la balística interior. La balística exterior es la que se produce en la atmósfera, que a mí personalmente es la que más me gusta y más me interesa, y la balística de efectos es la que produce el proyectil contra el blanco. Puede ser contra cualquier tipo de blanco, desde un papel a una persona, un animal, un tanque, un vehículo, una chapa, lo que fuera. Eso es la balística de efectos. Espero que este video tan resumido, porque realmente he tenido que resumir muchísimo, porque esto lleva horas y horas de explicación, y yo lo he tenido que resumir en 15 minutos, les haya sido de utilidad para por lo menos comprender o saber qué es cada una de las cosas. De cualquier forma, yo soy un convencido, y si bien hablo en YouTube y tengo un canal de YouTube y comparto con ustedes, que estudiar de YouTube no es suficiente. Aquel que quiera saber va a tener que agarrar los libros. Desgraciadamente es así. Si les interesa la balística, quieren leer algo sobre balística, hay un librito muy lindo que lo escribió Albino, un oficial de la Armada Argentina, ya fallecido hace unos años, que es Introducción a la balística de las armas portátiles, si mal no recuerdo. Es un excelente librito que explica muy bien, está muy bien escrito, y es para que cualquier persona que haya terminado el secundario lo pueda entender y realizar. Así que no va a haber mayor problema. El libro de Albino es muy recomendable. Y bueno, si no, hay otras cosas sobre balística, hay tratados de artillería, hay un montón de cosas, pero con el de Albino no van a tener mayor problema. Así que creo que sería sumamente interesante que aquel que quiera reforzar un poco más, porque la realidad es que estoy atentando contra el mismo, pero yo tengo que ser intelectualmente honesto. Basar los conocimientos sobre armas, en realidad sobre cualquier cosa, en videojuegos, como la gente que porque juega War of Ships se piensa que sabe mucho sobre combate naval y en realidad no es un videojuego. O la gente que porque juega o está todo el día mirando videos sobre armas piensa que sabe mucho. La realidad es que esto es nada más que una guía,
es una orientación para que después ustedes sepan, o si están interesados, busquen bibliografía seria. En 5 minutos o en 15 o en 20 minutos de un video en YouTube, ni yo ni nadie puede transferir la suficiente capacidad de conocimientos. A lo sumo es una especie de barniz que uno les da para que después vayan y se interioricen y lean bibliografía seria. Y si bajan bibliografía de internet, fíjense dónde la bajan, porque a veces se va a ver cada barbaridad que no puede ser. Así que, bueno, si este video tan específico, tan técnico les gustó, denle un like y ya saben, por favor suscríbanse al canal. Les pido que por favor se suscriban porque para mí es muy importante que ustedes se suscriban. Gracias y nos vemos.